Hablar de impuestos. Hoy además un tema importante, a medida que se va acercando el final de año, pues eh, estas cosas que vamos a comentar hoy se podrían haber hecho durante todo el año, pero bueno, todavía hay tiempo. ¿Para qué? Pues para rebajar eh, un poquito, porque ahora hablaremos con el invitado de que cada vez nos dejan menos márgenes para poder hacer algo en la renta, para intentar reducir el pago de la renta. Hoy tenemos a David Sambujanda, del despacho Bernal and Sambujanda. Muy buenas, David. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a hablar hoy de acciones para rebajar la factura fiscal del IRPF para el 2022. Que tampoco, como decía, no nos dejan mucho margen aquí los amigos del gobierno y cada vez nos lo ponen más complicadito. Ya que incluso el otro día hablábamos de esas pequeñas subidas, Sí. deducciones, que bueno, eran deducciones, el chocolate del loro, ¿no? Que se suele decir. Efectivamente. Pues sí, hoy vamos a hablar de qué se puede hacer para intentar rebajar la factura fiscal del IRPF del 2022. Has hecho bien en decir, estamos en el mes de noviembre, pero esto se tiene que hacer casi desde el mes de enero, ¿no? Para un poco planificar y de nuevo que intentar rebajar esa factura fiscal, ¿no? O sea, es que si se realiza desde el principio de año es cuando tienes margen para hacer, porque ahora ya lo han quitado, pero yo creo que mediados del 15 de noviembre, ya hasta final de año, sobre todo las aseguradoras hacían muchos anuncios para los planes de pensiones. Sí, efectivamente. Que bueno, ahora lo Ahora tocaremos, lo lo tocaremos, pero comentamos. que ya desde el año pasado y ya este año seguramente pues ya no harán publicidad de ello porque se lo han cargado. Se lo han cargado. Básicamente. Entonces, claro, mucha gente aprovechaba ese final de año para intentar abaratar esa factura fiscal con los planes de pensiones. Pero claro, lo que tú dices, hay que hacerlo desde el principio de año para ir planificando. Fenomenal. Pues si te parece, Sergio, vamos a ir un poco viendo qué se puede hacer, ¿no? O sea, en primer lugar, yo creo es importante saber lo que nosotros llamamos obligación personal de contribuir. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que una persona residente fiscal en España y tiene la obligación de integrar en su declaración española no solo las rentas de fuente española, sino las rentas mundiales. Es decir, si una persona tiene rentas procedente de Francia, Estados Unidos, Alemania, pues en su declaración española tiene que integrar esas rentas. Y además hay mecanismos de control y de información. Me explico. Hay, ya sea bien FATCA, la directiva, digamos, con Estados Unidos, CRS, de los países miembros de OCDE, que intercambian información entre los diferentes países. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un dividendo en Francia y yo no lo integro en mi declaración española, la agencia tributaria tiene esa información. Entonces, si no lo integro, pues me va a venir una comprobación por parte de la agencia tributaria exigiéndome, y con toda la razón del mundo, esa integración de ese dividendo. Entonces, por lo tanto, yo creo que aunque no es una acción para rebajar, pero sí es un punto de partida que yo creo que hay que tener en cuenta. Sí, porque si me permites, leí ayer el titular de que han sacado desde Hacienda bueno, quieren sacar que la gente, cuando se equivoca a la hora de hacer... no sé si solamente es para la renta o en general son para todos los modelos tributarios, que se empiezan a quitar pues esos pequeños fallos. A lo mejor esa persona que tiene esas acciones que decías en Francia, a lo mejor simplemente es una compañía que ha invertido pero que la tiene ahí olvidada y no se ha acordado que ese año ha dado dividendos. Estoy poniéndome en el caso de Realde que se haya olvidado, ¿no? Y claro, eso también afecta porque no es una rebaja como tú dices, sino que puede venir un problema, una sanción tonta. A posteriori, efectivamente. Que por suerte esperemos que las quiten de una vez. Bueno, lo que pasa es que hay un principio en derecho que el desconocimiento de la norma no exime del cumplimiento. Exacto. Entonces, yo por eso siempre intento hacer esta labor de, digamos, de educación, ¿no? Sí, de pedagógica, ¿no? Efectivamente. Más cosas. En rentas del trabajo. Es un caso muy excepcional, que son aquella gente que ha estado trabajando en banca y que tiene una antigüedad anterior al 1 de enero del 67. ¿Qué sucede? Bueno, pues hay una reducción sobre la prestación de la jubilación de la Seguridad Social en base a una regla, que es el número, digamos, de años cotizados
hasta el 1 de enero del 67 y en el denominador el número total de años cotizados. Ese porcentaje, si es un 10, si es un 20 o es lo que sea, ¿no? Bueno, pues es un porcentaje de reducción sobre la prestación de la seguridad social. Esto no lo conoce mucha gente. También es verdad que afecta a un sector muy concreto y gente ya con determinada edad, ¿no? Pero bueno, es bueno saberlo. Es bueno saberlo. Porque en otros sectores, como puedan ser médicos, etcétera, aunque sean funcionarios... En el caso de Telefónica también. Bueno, esto viene por parte digamos, del sector de telefonía y también se aplicó al sector de banca. Ok. ¿Vale? Luego, más cosas. Los alquileres. Vamos a ver. Los alquileres siempre... Es decir, nosotros, si yo alquilo un inmueble, por lo general tengo que integrar como un rendimiento de capital inmobiliario el alquiler que yo percibo. Y hay una serie de gastos que son deducibles, como son el impuesto de bienes inmuebles, la comunidad de propietarios, los gastos de conservación y mejora, el seguro hogar, ¿vale? Y luego hay un pequeño, no truco, no digo truco o trato, ¿no? Sino que digamos, es un criterio que establece la Dirección General de Tributos, que es la amortización. Es decir, la amortización es un desgaste del bien y se aplica sobre el valor de construcción, no valor suelo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todo el mundo es un 3% sobre el valor de construcción. Todo el mundo en su declaración de renta siempre mete el 3% del IBI. El IBI, sabes que tiene valor de construcción y valor suelo. Bueno, la DGT en ese criterio dice que en el caso de que el valor de compra sea superior al IBI, es lo que suele ocurrir, con el porcentaje, digamos, de suelo y vuelo, ¿vale? En el valor de compra, si es superior, siempre voy a tener acceso a una mayor deducibilidad del gasto, de ese 3% sobre el valor de construcción en precio de compra. Okay. ¿Vale? Eso puede ser interesante. Más cosas. Dentro de la renta hay una casilla específica para esta cuestión. Sí. Y aquí estamos hablando de que hay que ejercer esa actividad o simplemente es un particular que a lo mejor... Es un particular que alquila un inmueble. Ok, y ese particular puede darse claro, como gastos todas estas cuestiones. ¿sabes? Y luego puede darse el caso de que ese rendimiento de capital inmobiliario sea negativo. Es decir, que tienes más gastos que ingresos. ¿Vale? Bueno, pues antes, en el caso de que tú alquiles una vivienda, o sea, no tiene por qué ser vivienda habitual, el destinatario, tienes una reducción del 60% sobre el neto, ingreso menos gasto. Y antes, si era negativo el ingreso, ¿qué es lo que sucede? Que ese 60% también resultaba aplicable sobre el rendimiento negativo. Ya lo han eliminado, gracias a Dios. O sea, que yo creo que es una buena noticia. Okay. Más cosas. Sistemas de previsión social. Lo comentabas tú al principio del programa. Bueno, los planes de pensiones, yo creo que después de las reducciones en aportaciones, que en la actualidad son 1.500 en planes individuales y 8.500 en planes de empresa, bueno, pues te da pequeño margen, ¿no? Entonces yo creo que hay que intentar, digamos, aprovechar al menos esa reducción de 1.500 euros en aportación a planes de pensiones. Vale. Y luego también, más allá del universo de planes de pensiones, hay otros productos financieros que a lo mejor no tienen esa bonificación en la entrada, es decir, en la aportación, pero sí tienen una bonificación en la salida, es decir, cuando se rescata ese producto. Y estoy hablando de los PIAs y estoy hablando de los SIAL, PISIAL. Es decir, en los PIAs yo puedo aportar 8.000 euros al año, no me voy a poder reducir nada, pero cuando retire ese seguro, con un máximo de 240.000 euros, y si lo retiro en forma de renta vitalicia, no pago impuestos. Que bueno, es una forma también de acometer la necesidad y la contingencia de jubilación, es decir, cubrirme en el caso de que me vaya a jubilar. Y sobre todo, yo siempre digo que la cobertura de jubilación es: yo tengo unos ingresos, desde que estoy trabajando, percibo una prestación de la Seguridad Social y tengo que complementar esa prestación en base a los gastos que Sí, para que se adecue, porque al final la jubilación suele ser un 70% de lo que era el salario inicial.
generalmente, si estamos hablando a lo mejor de alguien que es presidenta de un banco, por ejemplo, o presidente de un banco... No le va a hacer falta. Son de esos casos que dices, bueno, sí, tiene derechos, pero bueno, el gap que tiene que cubrir está claro. Claro. Aparte que lo tiene cubierto, no estaríamos hablando de esos patrimonios, sino para la clase media y baja que puedan cubrir luego ese gap que les queda, que creo que es eso, un 70%, ¿no? Sí. De lo que fuese su salario. Lo que pasa es que es eso, yo creo que hay que hacer un ejercicio de planificación. Es decir, en el caso de la jubilación. Y no solo, de nuevo, o sea, no solo, digamos, el universo de planes de pensiones, que de nuevo la entrada la han reducido drásticamente, sino que hay otros productos que te da lugar a una serie de ventajas en la salida. En ese PIAS, cuando tú dices que rescatas, ese PIAS se puede tener una rentabilidad. Sí, claro. Esa rentabilidad, si tú la tienes que tributar por separado una vez que lo empieces a rescatar. Si lo rescatas en forma de renta vitalicia, no. Vale. Entonces, yo creo que también es una buena opción, ¿de acuerdo? Igual que los SIALP, que es otro seguro, que tienes una aportación de 5.000 euros. De nuevo, no tiene ventaja en la entrada, en la aportación, pero sí en la salida. Y en este caso, este producto, si lo rescatas en forma de capital, pues ocurre lo mismo que los PIAs, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que es muy interesante el planificar este concepto de jubilación, ¿no? Más cosas. En este caso, ¿tú recomendarías que a lo mejor el trabajador negociase con la empresa una reducción de salario para que compensase, porque fuese la empresa la que pagase, vamos a decir, ese plan de pensiones, etcétera, para llegar a esa cantidad de 8.500 euros? Podría ser interesante. Es una forma, me parece una gran pregunta, porque dices, bueno, voy a obtener menos neto, pero por otra parte la empresa me está aportando un plan de empleo. Que el plan de empleo tiene, o sea, es una retribución, pero luego tiene una reducción en la base. Entonces se netea, digámoslo así. Entonces, es interesante. Lo que pasa es que en las grandes corporaciones y compañías siempre se establecen no reducciones de salario y sí aportaciones, digamos, a los planes de empleo, ¿no? No, sí, yo estaba hablando para... Sí, para pymes. Exacto, que sí, decir, oye, mira, yo puede ser negocio, yo negocio contigo y si se puede hacer de esta forma. Por eso te lo planteaba. Sí, puede ser, Sergio. Te dejo continuar, que todavía nos quedan. Yo sigo. Hay las rentas del capital mobiliario y las ganancias o pérdidas de patrimonio. Vamos a ver, las rentas del ¿qué genera rentas de capital mobiliario? Pues, por ejemplo, intereses, es decir, bueno, cuentas corrientes poco y depósitos menos. Bueno, de los depósitos y todo va así, empezarán a ser atractivos. Está en ello, bueno, el Banco Central Europeo ha subido tipos, entonces ahí está la banca a ver si puede establecer un anzuelo, ¿no?, para la captación de dinero nuevo. Por ejemplo, ¿qué genera también rentas del capital mobiliario? Los bonos, ya sea el cupón o la venta del bono. Los dividendos, los seguros. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo en mi trayectoria profesional muchas veces se pueden generar, rentas negativas. Por ejemplo, un bono. Es decir, yo compro con un nominal de 1.000 y lo vendo por 800, pues yo tengo una pérdida, una renta de capital mobiliario de menos 200. Bien, un unit link, por ejemplo, que es un seguro, lo mismo, yo invierto 1.000, cuando lo retiro tengo 500. Pues ahí también genero una renta negativa del capital mobiliario. Entonces, digamos, las rentas que te he comentado se compensan entre sí. Es decir, si yo tengo 100 de un cupón, ¿de acuerdo?, y tengo menos 50 de un seguro, pues yo tengo un rendimiento de capital mobiliario de 50. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que, claro, puede darse el caso, que es lo que te he estado comentando, que esas rentas del capital mobiliario sean negativas. O sea, que tengan menos 50. Bueno, pues que es importante que la gente conozca que esos menos 50 que he obtenido de renta negativa del capital mobiliario es compensable con el 25% de las ganancias de patrimonio. Y ahora voy a las ganancias de patrimonio. ¿De acuerdo? O ganancias o pérdidas. También. Aquí ocurre lo mismo, es decir, ¿qué genera ganancia o pérdida de patrimonio? Pues, por ejemplo, la venta de un inmueble, la venta de unas acciones, la venta de un fondo de inversión, todos los derivados, criptomonedas,
¿vale? Sí, sí. Y ocurre lo mismo, es decir, se compensan entre sí. Es decir, si yo he tenido una ganancia de 100 derivado de unas acciones y tengo una pérdida de 50 procedente de un inmueble, se compensan entre sí y son más 50. ¿Qué sucede si hay más pérdidas que ganancias? Pues lo mismo. Es decir, si yo tengo menos 50, una vez que he compensado esas ganancias y pérdidas de patrimonio, se pueden compensar con el 25% de las rentas positivas del capital mobiliario. Uh-huh. Este tema es crucial y te voy a decir por qué. Porque la gente se olvida. O sea, es decir, ya sea de rentas negativas del capital mobiliario, ya sea de ganancias o pérdidas de patrimonio, la gente a lo mejor ha tenido hace 2 años, ¿no?, una pérdida y se olvida compensarlo cuando tiene una ganancia. Entonces, por eso siempre los asesores fiscales, cuando captamos un cliente nuevo, lo primero que pedimos es 4 años de declaración para ver cuál es el estado de ganancias, pérdidas y pendientes de compensación. Y yo creo que eso es un ejercicio, desde mi punto de vista, fundamental. O sea, porque ya sabes cómo van los mercados, no te tengo que decir nada, que suben, bajan, vendemos, criptos. Sí, sí, sí. Entonces, creo que esto para mí es uno de los factores claves para reducir la factura fiscal. Aprovechar esas pérdidas pendientes de compensación. Sí, sí, porque al final, si es un pequeño inversor, más o menos las tiene controladas, pero si estamos hablando ya un poquito más sofisticado ese inversor, tirando generalmente un poco para los grandes patrimonios, es en el camino de la inversión puede tener muchos productos, etcétera, y ahí se le puede olvidar meter alguno. Pero ojo, siempre que esa pérdida esté materializada. ¿Qué queremos decir? Claro. No vale ir al broker, por ejemplo, y ver que, yo qué sé, una acción de Tesla ha caído, de Amazon, me da igual, ahora estás perdiendo mucho dinero y vas a hacer la declaración y lo metes. No, no, tiene que ser que tú ya hayas vendido esas acciones. O sea, ahí totalmente de acuerdo, y es lo que yo llamo ganancias o pérdidas latentes. Me explico. Hasta que no se materializa esa ganancia o esa pérdida, son latentes. Es decir, si yo he ganado, no sé, más 1000 en unas acciones de Tesla, como decías, ¿las he materializado? No. Por lo tanto, es una ganancia latente, no integrable en la declaración de la renta. Es decir, tengo que vender. La materialización es vender esa acción, ya sea con ganancia o con pérdida. Aquí quizás una pregunta que no sé si te la harán habitualmente, pero bueno, puede ser interesante para nuestros oyentes. Sabemos que los fondos son traspasables. Hemos ganado dinero, no sé, pongamos en el mes de mayo, hemos vendido un fondo que teníamos de hace 2 o 3 años, hemos ganado una rentabilidad grande o pequeña, da igual. Ese dinero, si nosotros lo traspasamos a otro fondo, de momento no tributaría. Efectivamente. Pero pongamos que esa persona sí que quiere pasarlo a otro fondo, pero está viendo que el mercado está cayendo y dice, todavía no lo veo, quiero aprovechar a ver si cae un poquito más para luego cuando por timing pueda subir. Y claro, pasa 2022, llega 2023 y coge todo ese dinero y pongamos a principios de enero o en febrero, hace esa inversión. ¿Ahí tiene un problema? Te voy a contestar con dos situaciones, ¿no? Además me parece bien. Es decir, la normativa de traspaso de fondos data del año 2003 y es en el único país de la Unión Europea que existe. Es decir, yo cuando traspaso de un fondo A a un fondo B, si ha generado una ganancia, no hay pago de impuestos. Se difiere. Okay. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Ejemplo A y ejemplo B. Yo creo y lo vamos a entender perfectamente. El ejemplo A es que yo invierto en un fondo 1000, ¿de acuerdo? Y ese fondo tiene un valor, o sea, el valor de ese fondo es 1500. Entonces, yo decido traspasar. Bien. A un fondo B, más tranquilo, más conservador. Entonces, yo traspaso 1500. ¿Pago impuestos por 500? No. Bien. Importante, el precio de adquisición y la fecha de adquisición del fondo al que voy es el de origen. Eso en primer lugar. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, yo siempre que hay una ganancia, pues yo recomiendo un traspaso. Ojo, si tengo pérdidas pendientes de compensación de ejercicios anteriores de 500, digo, no, vende, no traspases. Y así neteamos. Okay. Ejemplo B. El mismo ejemplo, es decir, yo invierto 1000 euros en un fondo de inversión y ese fondo vale 500. Es decir, he perdido 500 euros. Muchas veces, vamos a traspasar. No. Si yo traspaso ese fondo,
tampoco recupero la pérdida. Ujú. Entonces, yo en ese caso, ¿qué haría? En vez de traspasar, vendo, materializa la pérdida, tengo menos 500, invierto en el fondo que quiero invertir en vez de traspasar. Ok. ¿Vale? No sé si me he explicado Sí, bien. sí. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, por eso te digo que hay mucha casuística. De nuevo, te estoy diciendo, de acuerdo con digamos, las características económicas de ejercicios anteriores. Ok. ¿No? O sea que eso es... Ya nos conocemos, Sergio, y por eso te digo. Pero yo creo que los ejemplos que he puesto creo que son bastante Sí, claros. al final son casi más... Ujú. ayudan más a que lo entienda Sí, el el oyente oyente, claro. que muchas veces, pues bueno, con ciertas preguntas que van directas Ujú. a un objetivo. Ujú. Más cosas, a efectos de rebajar, bueno, las deducciones. Hay bastantes deducciones. Una que la eliminaron en el 2013, que es la vivienda habitual, pero bueno, aquellas personas que hayan adquirido antes del 1 de enero de 2013 tienen derecho a esa deducción de vivienda habitual. El tema de los donativos, con carácter general, estamos hablando de un 10% de deducción, y tiene un límite del 10% de la base, es decir, del total de rentas que yo obtengo. O sea, yo puedo hacer donaciones, pero ojo, cuidado, tengo que tener en cuenta el límite que me voy a poder deducir, que es el 10% de base liquidable. La base liquidable es el importe de las rentas que yo obtengo menos las reducciones, como por ejemplo planes de pensiones. ¿Vale? El otro día, de hecho, me hacían una consulta, me decían, David, quiero hacer una donación a X. Digo, ¿cuál es la máxima que puedo hacer? Digo, bueno, voy a tomar los datos de la última declaración presentada y no te pases, porque si tú donas más cantidad, a lo mejor no tienes derecho a la deducción en base a ese límite del 10% de la base. Ok. ¿Vale? Más cosas. El tema de deducción de certificación energética, que eso finaliza, curiosamente, además este año, el 31 de diciembre del 2022. Es decir, todas aquellas personas, contribuyentes, que acometan una serie de obras de certificación energética, bueno, pues tienen, y se reduzca digamos, los indicadores de demanda de calefacción y refrigeración, tal y como están las cosas, bueno, pues tienen una deducción, una base máxima de 5.000 euros y una deducción del 20%. Y por último, aquellos emprendedores. Recuerdo la última vez que estuve en el programa, hablábamos de la capacidad de emprendimiento en España, que yo creo que es mínima. Es mínima, es decir, una persona que aporta su capital, que apuesta su capital para crear una empresa. Bueno, pues hay una deducción para, digamos, esas personas emprendedoras que crean una nueva empresa, que tiene una deducción del 30% del capital aportado, siempre y cuando se reúnan una serie de requisitos, que tenga forma societaria, que tenga una actividad económica, que tenga una cifra de negocios inferior a 400.000 euros, y luego el requisito de permanencia. Es decir, cuando yo creo una sociedad que tenga al menos un periodo de 3 años. Ok. ¿Vale? Entonces, por eso te digo, Sergio, que yo creo que, lo decías muy bien al principio, hay poco margen de maniobra, pero dentro de ese poco margen de maniobra creo que podemos reducir esa factura fiscal. Sí, porque aquí lo que tendríamos que empezar a hacer quizás entre los... Es decir, que dentro de Hacienda hubiera quizás menos profesionales funcionarios y más profesionales del sector privado, en el sentido de que faltan, vamos a decir, ayudas al ciudadano a la hora de la declaración. Es decir, por comprarte tu casa podrías seguir teniendo la deducción. Ahora no, siempre y cuando... Por eso digo que claro. volver a incorporar esta medida es una ayuda a todas las familias. Sí. Aquellos que tengan algún seguro privado de cara a su salud, es otro incentivo que puedes tenerlo. Aquellos padres, por ejemplo, que, oye, pues paguen un colegio privado, un instituto, no digo ya la universidad, pero por lo menos hasta el instituto, oye, pues podrían tener otra deducción. En las comunidades autónomas hay muchas deducciones, que mucha gente la desconoce. Por ejemplo, este concepto de colegio privado, tal, bueno, pues la Comunidad de Madrid sí establece una deducción máxima, ¿no? de lo que es el coste, digamos, de la escolarización de sus hijos. Pero, de nuevo, o sea, cada comunidad... Tenemos 17 regímenes diferentes. Sí, bueno, y ahora tenemos el nuevo impuesto a la solidaridad. Eso ya lo hablamos la otra vez. Para mí,
yo, vamos, no sé. Y que entra en vigor ya este año. Sí, este año. Iba a entrar en vigor el 2023, pero... Lo han adelantado. Lo han adelantado. ¿Para qué? Para que la gente no tenga margen de maniobra. Exacto. Pero bueno, lo tendrán para el año siguiente. De alguna forma, al final, vamos a decir siempre que los grandes patrimonios pues, tienen cierto margen siempre dentro de la legalidad para poder moverse un poquito entre toda la normativa que hay, porque es que... Sí, una locura. Sí. Y sobre todo vosotros, que yo estuve en la parte tuya, en la de fiscalidad, etcétera, ya llega un momento en que dices, no se sabe por dónde tirar, ¿no? Sí, porque una medida contradice otra, el reglamento, luego te vas a los juzgados y te dicen, no, esto no es así, pero la norma no se cambia y se sigue creando ahí una serie de problemas graves. Pues ha sido un placer, David. Muchas gracias, y lo único que te quería decir es que este trabajo, o sea, esta entrevista se le dedico a un buen amigo mío que el pobrecito ha fallecido su perro, Epi. Hoy todos somos Epi. Hoy todos somos Epi. Pues nada, un saludo y ánimos. Vamos a hacer ahora un descanso y volvemos.